La Escuelita. Justamente está con nosotros don Pablo Salucci, Hoy geólogo la de la falla Universidad de San Católica. Ramón. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, A los propósito veo. de la falla de San Ramón, nosotros ya lo hemos hablado, pero al parecer hay nuevos antecedentes que hablarían de que efectivamente sí podría pasar algo en la falla de San Ramón. Se acumula la energía y la verdad es que en las comunas que serían afectadas sería bastante heavy. No, claro, o sea, el conocimiento asociado a las geociencias avanza y lo que se ha podido determinar es que justamente es una falla activa, dado que se realiza una evaluación que se construye en base a lo que es observación de unas trincheras, específicamente una trinchera que se hace muy cerca de lo que es la quebrada de Macul, ¿ya? Y se logra determinar que sí, tuvo dos eventos sísmicos importantes hace 17.000 años y otro, el último, hace 8.000, lo que indica el potencial sísmico que tendría esta falla, pero no olvidemos que la realidad de Chile es esta, es una realidad asociada a varias fallas. La falla de San Ramón, si bien es importante porque está sobre justamente una zona que es densamente poblada, como es especialmente Santiago, y más en detalle lo que es el sector oriente, la realidad de Chile, que es un país que está permanentemente sufriendo compresión tectónica, dada lo que nuestro borde, es que se vaya generando estas fallas en torno a lo que es en nuestro territorio. Pero en esa falla hay muchas casas, de hecho hay un colegio que está justo sobre... O sea, la universidades, falla de San Ramón. colegios, Sí, está hospitales. muy poblado. Pablo, ¿qué consecuencias podría traer una falla de este estilo? ¿Se puede abrir la tierra o solamente movimiento sísmico? No, primero hay que, para responder tu pregunta, Iván, hay que entender un poco la realidad física de la falla. La falla es una falla que se reconoce como una falla inversa, es decir, tenemos un par de bloques, uno es la cordillera de los Andes, el otro es el plano del valle, donde está finalmente Santiago, que se desplaza hacia arriba. Eso es lo que se conoce como una falla inversa. La falla normal es donde un bloque se hunde, ¿ya? Entonces, lo que se podría generar eventualmente es justamente este desplazamiento, es un desplazamiento vertical, ¿ya? No es algo que se vaya a abrir la tierra, se vaya a tragar las casas, es un desplazamiento vertical. Pero los últimos descubrimientos Sí, la última noticia. apuntan a que tenemos que poner más ojo o a tranquilizarnos un poco. ¿Qué es lo que se ha dicho lo último? ¿Qué es lo que se observa? Primero, cuando se observa el segmento que se puede observar en esta trinchera es que se puede visualizar un desplazamiento, ¿ya?, de estos eventos pasados que van de entre los 3 a 4 metros en la vertical. Es decir, el bloque se desplazó 3 a 4 metros. ¿Con mucha fuerza o poca? Claro, la evaluación que se hace es que fue un sismo de magnitud 7.5 prox. El tema es que esta falla tiene una profundidad que va en torno a los 10 y los 12 kilómetros, es decir, es se entiende que es poco profundo. Exacto. Y por ende, cuando se generan estos poco profundos, la fuerza tiene poca distancia para disiparse. Y ahí viene justamente el problema, que es la intensidad. Pero 3-4 metros, ¿en cuánto tiempo? Porque es un montón 3-4 metros. Claro, es en el momento que se produce el tremendo. evento sísmico. Porque es enorme. sí, Perdón, va a ser así. sí, Vamos a ir en orden de Pongan en la sala, línea. por favor. Iván, Carola, Gustavo y así. Pablo, ¿estamos seguros que la falla está ahí? ¿Hay antecedentes fidedignos que la falla está ahí, no unos kilómetros más? ¿Hay formas de saber eso con radiografía, no sé? Sí, se ha sondeo? levantado lo que es el segmento, la traza de toda la falla. Hay que entender que la falla no es una línea, son varios segmentos que se van destruyendo por el sector oriente, ¿ya? Y se está investigando hace varios años. Hace 20 años no teníamos este conocimiento. ¿Y cómo se investiga eso? ¿Con qué tipo de instrumento? Se hace primero lo que se observa primero es un elemento geomorfológico. Si tú observas hacia el oriente, cuando estás más o menos por el sector de las Perdices, el sector alto de lo que es el sector oriente de Santiago, uno observa un desplazamiento, una especie de escalón, ¿ya? Sí. Eso se distingue claramente, y además son varios metros, no es una estructura lineal, ya son varios metros. Entonces, ese segmento, ya antiguamente se creía que era una falla normal no activa, ¿ya? Entonces ahora se descubre que es primero una falla inversa y después, cuando se realiza el trabajo en la trinchera, se detecta además que es una falla activa, es decir, que ha tenido eventos en los últimos 20.000 años. Justo donde está el ¿Ya? canal. A propósito de Es eso, sobre el canal, ¿ya? Porque se va moviendo por distintos sectores, en algunas partes sube sobre el canal de las Perdices, después se mueven todas las Condes por el sector de Cerro Calán, y ahí ya se avanza hacia el norte. También se evalúa que pueda continuar tanto hacia el norte del río Mapocho como hacia el sur del río Mai, ¿ya? Estamos hablando de 25 a 30 kilómetros. ¿Ya? Es parte de los trabajos que se tienen que realizar de aquí a futuro. Y eso es lo interesante, y eso es de alguna manera la conclusión que se saca de esto. Al reconocer esta situación, debemos justamente ahora internalizar este descubrimiento con respecto a lo que es
¿qué hacemos con respecto a la planificación? Sí. Y eso es importante porque desde el 2012, que es donde se hace el encargo, de hecho, el encargo viene específicamente del Estado para poder realizar las modificaciones necesarias al instrumento mayor, que es el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, de manera de integrar esta situación geofísica a la planificación territorial. Que ya no se hizo porque está lleno. Fácil. No, lo que ya pasa es me que ahora se contestó. tiene que hacer. Gustavo Huerta. En ese Gustavo Huerta. aspecto, Pero, Sí, Gustavo. con respecto a estos últimos estudios, entiendo que se instalaron 12 Sí, se van instrumentos justamente. sismológicos. Está en este proceso de la instalación de 12 instrumentos, ¿Ya? que son estaciones sismológicas 7, estaciones sismológicas permanentes, más 5 GPS. Es muy relevante porque uno te mide finalmente cómo sería el comportamiento específico sísmico de la falla, y otro es cómo serían los desplazamientos, porque son desplazamientos milimétricos. No olvidemos que tenemos muy poca información de la falla de Ramón, ¿ya? Tenemos muy poca información, solamente estos 2 puntos que se descubren en la trinchera con respecto a todo el historial sísmico que tenemos de los terremotos que se generan en el borde costa. Ya, pero hay pocos Ya. estudios, pero la preocupación surge por esa poca profundidad en ese sector ante la eventualidad de un movimiento telúrico donde no se podría expandir tanto y eso podría generar un movimiento de gran magnitud, ¿no? Surge la preocupación por 2 puntos. Primero, por reconocer un elemento físico de nuestro territorio que amenaza una gran cantidad de población, ¿ya? Y segundo, porque tenemos que comenzar a monitorear estas fallas. Chile es un país fallado, ¿ya? Porque tiene una gran cantidad de fallas a lo largo de Chile, ¿ya? Tiene muchas fallas porque no digamos que la placa está empujando a Chile y Chile se arruga. Cuando tú mueves un poco la alfombra para barrer el polvito, Sí. ahí. Mueves ahí la alfombra y se pliega. Ya un poco lo que sucede, pero acá la roca no resiste este empuje y se quiebra. Porque las fallas son eso, son fracturas sobre la corteza y estas son las que finalmente van a generar eventualmente un terremoto. Pablo, ¿y cada cuánto más o menos estas fallas se acomodan o se mueven, así tienen movimientos fuertes? Porque sabemos que se mueven poquitito. Se mueven muy pero así poco. como un... Son Como que en- si es que no ha ocurrido un terremoto hace 20 años, ¿podríamos estar próximo a uno? O sea, se habla de un potencial evento. No olvidemos que el último evento ocurrió hace 8.000 años atrás. Porque ¿Hace son cuánto? 8.000 años atrás. Ay, ¿ya? falta poco. Porque son, poco, finalmente, sí. lo que se ha determinado es que son desplazamientos de 0,02 milímetros con respecto a los 7 centímetros que se mueve la placa Nazca. O sea, son velocidades muy distintas, por lo tanto puede ocurrir en mañana o en 100, 200 o 1000 años más. Eso es lo que no sabemos. Pablo, ¿y qué puede hacer el Estado ante esto? Claro. Evacuar, dejar construir, La UNIN. hacer emplazamientos diferentes. ¿Qué puede hacer el Estado o simplemente esto es teórico? Primero, lo que se debe hacer, y es parte de lo que se está haciendo ya, es integrar este evento, esta situación de riesgo a la planificación, ¿ya? Segundo, generar buffer o zonas de resguardo en torno a lo que es el área, y yo creo que en términos específicos hoy se debieran congelar los permisos de construcción en esta zona, porque es una zona que está altamente demandada. El precio Sí. del suelo en Sí, ese sector es claro. muy caro. Carísimo. La vista es muy bonita desde allá, pero tiene justamente... Pero la gente que el ya tiene peligro una casa potencial. ya puede perder su valor de su casa si vamos por ese camino, ¿no? O sea, se toman los resguardos necesarios, no debiera ocurrir. Sí. ¿ya? ¿Cuáles Pero- serían los datos básicos? Ah, perdón. Oye, pero ¿Cuáles serían los datos? no, Los se resguardos. están saltando toda la No. fila aquí como que... Pobre Jaime se lo saltó Iván. De ahí Jaime venía. está preocupado Vamos porque en vive orden. por ahí. ¿Así? Pero pregunte ya que la hizo, Ya, por sí, favor, sí, sí. plantéela. Yo quería saber cuáles son los datos básicos que deberíamos tener en cuenta A ver, primero, sobre la falla. Anotada en el libro de clases, ¿ah? Sí, profesora. primero hay que entender que Chile tiene una norma de construcción sismorresistente, que es la NSH 433. Esta norma ha dividido el país en 3 grandes zonas sísmicas según sean las regiones. Y esa norma reconoce las realidades de cada estructura. Chile tiene grandes macroestructuras, costa, centro y cordillera de los Andes. Y esa norma recogería en parte lo que es la realidad de los Andes, que es justamente el sector donde estamos hablando. Ahora, en la revisión que se hace necesario es, porque no lo explica explícitamente, la situación de lo que son los sismos corticales, es decir, producido en falla. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos los datos y de ahí la importancia de que se instalen estos instrumentos para poder darle sustento a las modificaciones que se deben realizar para este tipo de características. Perfecto. ¿Ya? Pablo, podríamos ir analizando por comuna. Vamos. ¡Uy, Jaime!
¿Y Jaime? ¿Cómo? Pobre Jaime quiere preguntar por su casa. De hecho, Jaime, vive en la por- calle Falla San Ramón. Perdón, está en la Reina. Jaime vive en La Reina y ya le vamos a dar... pero sé que- No, queremos me analizándolo. interesa, no, lo que dice la Javi me interesa Ya. porque justamente mencionaste yo vivo justo en Las Perdices y de hecho arriba del canal, pero quería justamente ver Cámbiate. qué otros lugares concretamente Cambia de pasa Mira, la falla, digamos, en cada comuna. El elemento más fácil de reconocer es justamente lo que se conoce técnicamente como el escarpe de falla, es decir, este escalón, que es como un peldaño, literalmente, que se genera desde el plano hacia la cordillera, que es finalmente esta falla inversa. Ah, no, está más arriba que yo. Que está eventualmente, uno lo puede observar, erosionado por el producto de lo que es el movimiento de los Andes y se ha ido sepultando por Pablo. distintos elementos de relleno. Pablo, Ya, pero a la hora de que pase algo no hay mucho que hacer. Las casas están construidas, la universidad está construida, el hospital está listo. O sea, en el fondo es como que es arrancar y listo. O es algo que se puede hacer. Se puede como echar, no sé, emparejar ese peldaño. No, sobre la falla no se puede hacer mayor intervención porque A ver, es esa es la comuna, una ¿no? estructura ¿Cuáles mayor. son? Hay una Claro. forma que no la Revisémoslas decimos, todas, por ejemplo, vamos. mi Por el comuna. sector del sur de la falla, específicamente desde el sector de Puente Alto, Parte desde ahí. hacia las Vizcachas, ahí Ahí nace- es ahí nació uno de los la falla. elementos más fáciles de identificar. Ahí vive el se señor ve Torres. claramente. No, me salvé. Ahí No, vive. él se vive un poco más Me salvé. ¿por qué? arriba. Un poco más abajo. ¿Ya? Yo también me salvé. Específicamente se observa frente a las aguas andinas y tiene Ah, su sí, planta. perfecto, ya, ahí sí. se ve justamente Sí. un Sí, el segmento. cambio de nivel. Eso es parte, justamente ese cambio de nivel es parte de la falla. Ya. De ahí se va moviendo por Puente Ojo Alto, entra a la Florida, más o menos sube hacia Las Perdices, si viene un par de brazos, de ahí se comienza a mover por Peñalolén, a la altura más o menos del canal de Las Perdices, y de ahí entra hacia la Reina de las Condes, más o menos por bajo el Cerro Poquindo, Cerro Calán, y de ahí se desplaza hacia el norte. Pero está en Eso casi todo Santiago. es bueno, todo el sector oriente de Santiago. ¿Ya? Pero no hay metro. ojo No, que- más, mi comuna ojo no. que- Alto, Río Maipo. El escenario Mi que comuna se no, plantea mi comuna es de no. un potencial sísmico de 7 a 7.5, pero eso es en el peor escenario. Porque, Profesor, Y ahí- porque ahí podría Ahí partir- tenemos allá. en pantalla, Pablo. Sí, ya, perfecto. Claro, aquí estamos viendo partes del sector oriente. Claro. Ahí sería bueno, señor director, que nos alejara un poco para que se pudiera visualizar. Alejarlo, no, alejarlo. alejarlo. Ahí. Eso, alejarse. Ahí, Ahí. sí, pues ahí. Eso, perfecto. No tanto. perfecto. En la Rayana, aquí Ahí. está, sí. Claro, está un poquito hacia el sur sería lo ideal, señor director, que nos moviera un poco a ese lado ya. Esto se... hay Nos que empezar a fuéramos cambiar. moviendo, pudiéramos ubicar todo el sector del Cerro Calán, donde está el observatorio, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, el peor escenario es en base a si se rompiera toda la falla, pero la falla tiene varios segmentos. ¿ya? ¿Cuál es Entonces- la más Entonces, expuesta? la posibilidad también está que se pueda romper solo parte de ese segmento, ¿ya? Y obviamente la magnitud sería distinta. Pero, ¿ya? por ejemplo, ¿qué pasa con el reactor nuclear que está ahí en La Reina? El reactor está construido sobre un evento 7.5, así que el reactor podría resistir perfectamente a un sismo de estas características. De hecho, ellos han hecho revisión de su construcción y es una estructura absolutamente reforzada, ¿ya? En base a lo que ellos Ya, han- pero igual es un riesgo haber construido un reactor nuclear ahí en Es que esa claro, zona. que cuando se construye en el año 67 no se tenía este conocimiento. ¿Cuándo Ese se es el empieza a tema. tener este conocimiento? Porque quería retomar un poco lo que plantea la Domi. Cada 8.000 años, tú dices que es cada 8.000 años que viene O sea, ese... si vemos un promedio, más o menos 8.000, 8.500, más o menos. Ya, ¿y cuánto tiempo ha pasado desde el último evento? Claro, ¿Estamos eso, más o menos en la que más? Estaríamos como un poco en el, 7.999. como tú dices, en el borde, en el deadline. Ya, Pero, ¿y ese borde Ay, cuánto qué es? terrible. pero ojo, esto es un promedio que tiene, ahí los matemáticos pueden ser muy claros, que es un promedio con bastante sesgo, porque solamente tenemos la evaluación de 2 puntos, nada Ya, pero más. ¿cuál es el sesgo de ese promedio? Porque de repente, lamentablemente, hay gente también que llama al pánico y la gente se empieza a asustar. Seguro. Hay películas, vimos hace Sí, de poco hecho, la vimos. falla de San Andrés, Sí, pero eso, tienen el sí. Big One y todo eso, entonces se empieza a generar una especie No, de... bueno. Pero igual, no, o sea, no, no, eso la es idea Hollywood, no yo es creo que es muy- asustarse, pero muy hay una exagerado. realidad que es Sí. concreta. Sí. No, claro, o sea, puede ocurrir eventualmente un sismo mañana como 1000 años más. Eso es lo que no sabemos. Y eso es la importancia de la evaluación instrumental que se Ya, pero está la evaluación de realizando. ahora, ¿qué es lo que ha planteado concretamente? La última, porque justamente se ha... a ver, hay nuevamente interés en la falla Sí. de San Ramón porque se han generado nuevos antecedentes. Que la evaluación de ahora, ¿qué es lo que se ha generado? digamos? La evaluación de ahora lo que preocupa son particularmente 2 temas. Primero, la poca profundidad que sabemos que tiene la falla, que en torno a los 10-12 kilómetros, por ende la posibilidad de disipar energía es muy corta. Por lo tanto, el evento podría ser de una intensidad, podría ser compleja desde el punto de vista de la construcción en las zonas que están cercanas a la falla. Después, hacia el sector del plano donde está Santiago, esta energía se iría disipando.
en base a lo que se ha observado en otros sismos de falla, como ocurre el de Kobe, el de Nueva Zelanda, el mismo de Haití. El de Haití se genera por rompimiento solamente una parte de la falla que cruza la isla. Se puede observar que la disipación se ocurre de 1 grado por cada 10 kilómetros. Ya eso es lo que se ha observado en otros eventos similares. Y no olvidemos que nosotros tuvimos en el año 1958 el terremoto cortical, o sea, por falla de las Melosas. Ya ahí tenemos un antecedente. ¿Ya? Entonces, eso hoy en día son situaciones que preocupan porque estamos en un plano que es claramente muy, profesor, muy poblado. Y eso es la conclusión que se está comenzando a hablar de lo que podría ocurrir. Pero faltan una segunda etapa muy importante del estudio, que son las modelaciones. O sea, todavía hay especulación con respecto al tema. Hipótesis. Me gusta hablar más Y de la hipótesis más que prevención, especulación. profesor, y la porque- prevención, porque hemos visto en los últimos casos, a propósito de tsunami, hay una prevención, se han Sí. hecho Protocolo de La Carola después. simulacros, sectores Claro, de... es que justamente para allá voy. Las hipótesis plantean hoy día que obviamente el daño podría, dada la intensidad, porque tenemos el foco sísmico, lo tenemos sobre Santiago, inmediatamente acá, porque nosotros estamos habituados a que los hipocentros sean a más de 200 kilómetros, generalmente en la costa. Y para eso estamos de alguna manera preparados y también hemos aprendido a través de unas varias experiencias cómo estar de alguna manera atentos a estas situaciones. Ahora el foco sísmico es acá, es encima de la cuenca. Ahora, las hipótesis justamente apuntan a entender cómo se comportaría el plano de Santiago. El plano de Santiago tiene distintas situaciones del tipo de suelo, son varios rellenos, ¿ya? Por lo tanto, la característica del sitio, es decir, el tipo de suelo, puede de alguna manera amplificar lo que podría ocurrir eventualmente frente a un evento. Por eso la modelación apunta justamente a reconocer y cómo entender cómo se comportan los suelos de Santiago. Y ahí podemos empezar a hablar de qué hacer, porque ahora lo demás son solo hipótesis. ¿Ya? Viene señorita Gutiérrez. Oye, hay harta pregunta, estamos Señorita participando hoy día, Gutiérrez, señorita Gutiérrez, luego el señor Torres, Muy señor bien. Idín, Julio de la Cámara también quiere hacer una pregunta, Bien, también para prendido, tener... bien. Oye, están todos con la mano levantada. La en el Eugenia estudio. también, Eugenia, ahí también. Eugenia. Pero vamos, señorita Gutiérrez. Gutiérrez, a la pizarra. Profesor, dos Epa, preguntas. dígame. Una. No, Hizo 2, no. No. perdón, que las dos no logran todo. Está agarrando ese mal hábito, señorita Gutiérrez, de decir siempre dos preguntas. preguntas, no, Señorita una. Gutiérrez, derecho a una pregunta. Ya. Diga. Profesor, ¿por qué se llama San Ramón? Eso. Porque va asociado al Cerro Ramón. Ah, nuestro Justamente. Cerro Ramón. De hecho, el nombre, la toponimia Perdiste es tu falla oportunidad. de Ramón. Vamos a Falla ir de a la Ramón. sección, puede preguntar de nuevo. La otra pregunta. Sí, pues, profesor, ¿y esta falla podría, profesor, esta falla podría repercutir, por ejemplo, en nuestros vecinos más cercanos? ¿Cómo ¿En dices? Argentina? ¿A los argentinos? No, solamente a nosotros. Solamente sería acá en el Solo sector la cagada en central, ya donde se sentiría específicamente el movimiento. Señor Torres. Sí, a mí me ha llamado siempre la atención y nunca sé por qué se produjeron 3 terremotos en las Melosas, prácticamente dentro de un Sí. rango de menos de 10 minutos. ¿Eso es posible que pueda suceder nuevamente en la falla de San Ramón, que vengan una sucesión de terremotos? Estamos hablando sobre 7 grados. ¿O está considerado teóricamente que sea un solo movimiento, un chancacazo y nada más? Es una hipótesis interesante de explorar, porque si ya ocurrió en una falla, podría ocurrir. Es una hipótesis de observación, que habría que evaluarla en su debido momento. ¿Ya? Señor Idín. Pablo, ¿cuál sería? ¿No está arrepentido de haberse ido a Primero Chile? estoy buscando una casa, entonces, ¿cuál sería la comuna más afectada? O más segura también, La para más saber. segura, Ah, yo Por quería preguntar descarte, eso. sí. Eso es difícil de responder, porque justamente... No, entonces gracias. Pero igual que estoy luego respondiendo, porque la pregunta es buena. No sé cómo será Es en su país, difícil de pero acá responder. tratamos bien a los profesores. Especialmente porque no sabemos si el segmento se va de alguna manera a liberar completamente o por partes. Y eso es lo que debemos de alguna manera observar ante un eventual evento. Ya, entonces. Ahora, no sé yo dónde quiero, ahora. de alguna manera, porque siempre ya están hablando de la falla de San Ramón, están asustando a la Sí. gente. No, yo quiero que no se entienda así. Lo importante que es, hoy en día, un elemento es la información. Hoy en día la información y sobre todo reconocer cuáles son las características de nuestro territorio es vital. No olvidemos que el 2010, con el evento del 27F, no solamente se removió el suelo, también se removieron las conciencias y la cultura que nos recordó que esto pasa y que va a seguir pasando. Además que, ¿Ya? ojo, también, Me perdón, toca. un antecedente tiene que ver también con el negocio. La gente dice, sí, ok, la idea no es asustar, pero también se siguen vendiendo terrenos ahí, se sigue construyendo ahí sin saber. Y claro, nadie quiere decirlo porque la plusvalía obviamente va a bajar. Entonces también hay un tema ahí que tiene que ver con lo económico. Señorita Gallego.
están burlando de mi profe. ¿Quién Se me haciendo va a olvidar bullying? la pregunta, se siguen a burlando. inspectoría inmediatamente. Ya, entonces. ¿usted siente Diga. que Chile tiene poco hábito sísmico? Es decir, falta plan day, si falta que hagamos más simulacros de terremotos, Porque- cultura sísmica, sí, pero- ahí está. No, yo creo que la en ese sector cultura, no se ha hecho la algo, ¿no? cultura sísmica creo que se ha construido una buena cultura sísmica. Siéntese bien, Creo que señor. la operación Cooper es permanente, la ex operación Daisy. Pero ¿qué hace ¿Ya? uno? Porque, por ejemplo, en los colegios ya se sabe que los niños se enojada. ponen abajo... No, pero es que es verdad, uno se sabe que los niños se ponen abajo de las mesas, qué sé yo, que hay que cubrirse así. Pero uno en las casas, ¿cuál sería un lugar seguro? ¿Qué uno tiene que prever? Porque antes decían que era como el botella marco de de la vino. puerta, pero el Sí. marco cabe uno nomás. Pero para complementar eso, si tu casa más está arriba de la falla, que hay que dejar la casa, ¿no? Eso es un tema bien importante porque todos debemos reconocer en nuestras casas cuáles son los espacios seguros. Y primero también reconstruir cuál es la ruta de evacuación. Y eso implica identificar qué objetos eventualmente podrían caer sobre nosotros y obstruirnos el paso. Ya, por eso es bueno no tener ciertos cuadros de fotografías en la cabecera de la cama o aquellos objetos que puedan obstruir o Televisor. dificultar, porque si ocurre en la noche, inmediatamente nosotros nos levantamos y ante la premura probablemente no pongamos algún calzado y salgamos descalzos. Y si hay objetos que se rompan en el suelo, nos podemos cortar con los vidrios y eso obviamente puede generar un problema mayor. Por eso es primero reconocer cuál es el lugar seguro en nuestros hogares, tanto al interior como al exterior, porque eventualmente lo que se recomienda es salir, pero calmadamente. Y también tener una ruta expedita, evitando dormir con colocar las puertas objetos que cerradas. se puedan caer. Ah, perdón. Y no dormir quizás con las puertas cerradas porque se pueden trancar, ¿o no? Bueno, pasa habitualmente, pero hoy en día Pasa. dentro de la norma sísmica se toma esta situación, cosa que las puertas no se deformen. Profesor, Señor Huerta, luego el señor Irín. sí, con la información que tenemos ahora, con los datos que usted nos entrega, ¿se podría haber construido hace algún tiempo? O sea, si esta información hubiese estado hace años, ¿se podría haber construido sobre todo zonas residenciales en ese sector? Claramente, si esta información hubiera estado hace más de 40 años, lo más recomendable era no construir. Ojo, porque esto también pasa en otros países. A Japón también le ha sucedido. Las fallas son elementos que se están reconociendo, porque a veces resulta bastante compleja de identificarlas. Ya Chile tiene reconocido una gran cantidad de fallas. Tenemos grandes complejos de falla, como la falla de Atacama, que va desde el sur de Iquique hasta el norte de La Serena, con 1000 kilómetros de extensión. hubiéramos fallado. Tenemos la gran falla de Liquiñe-Ofqui, que va prácticamente desde el sur de la octava región Pero hasta si no la hubiéramos región de la construido ahí, Patagonia. tendríamos otro Santiago, porque son muchas las comunas que pasan por la falla de San Ramón. Sí. Claro, son varios. O sea, de hecho, hay que entender que son varias las comunas sobre las cuales está la traza, pero además son varias comunas, prácticamente la 52 de Santiago, en la que Claro, se no, habla. no se construyó de Señor Maltaje, Irín. sí. Pero es que eso es importante porque uno dice, chuta, ya, entonces, ¿dónde vivo? No, el tema es que hay que aprender a convivir con estas amenazas, ese tema, porque la realidad de Chile es esta. Claro. Somos un país de múltiples amenazas, ¿ya? Y de ahí justamente lo que se está trabajando hoy en día, dado que estamos en el mes de la reducción del riesgo de desastre, es el criterio de múltiples amenazas, incendios, sismos, volcanes, terremotos. Y eso es muy importante, aprender a convivir y no solamente preocuparse, sino que ocuparse de estos temas. Veo que en su croquis atrás parte por el río Mapocho. ¿Qué pasa si pasa algo realmente con una fuerza bastante terrible y cambia el camino del río Mapocho? Podría... Johnny Bean. Sí, estamos con Pablo y le pregunté algo un poco complejo porque siempre tenemos imágenes en la cabeza de película, cosas así horribles. Entonces veo que empieza con el río Mapocho. Entonces mi pregunta es, si se cambia el curso del río y si el agua entra en la ciudad e invade la ciudad así de golpe, ¿podría pasar con un fuerte terremoto en la falla San Ramón? Con este tipo de eventos es difícil que ocurra un evento tan complejo porque implicaría derrumbe y desvío de causa. Creo que implica un evento mucho mayor. Pero creo que en base a lo que se ha observado en situaciones similares no ocurriría un evento tan complejo. Y en el tiempo hubo eventos donde el agua fue actor también de un terremoto dentro de la ciudad, no estoy hablando del mar. Hemos tenido casos, por ejemplo, el terremoto del 60 generó desvío de cauce, ¿ya? Y también hemos tenido el terremoto del 2010, especialmente en la parte alta del Maule, donde se generaron también cambios de curso que después se restauran con el tiempo naturalmente. Los ríos muchas veces son bastante interesantes desde el punto de vista de estudio de fallas, porque a veces ellos acusan la presencia de fallas, porque si uno observa naturalmente los ríos tienden a ser sinuosos, y justamente siempre se desplazan por las partes bajas de los valles, y a veces justamente ocupan
la presencia de la falla. Uno ve los mapas y uno o del aire van haciendo sinuosidad y de repente ¡pum!, comienzan a andar de manera rectilínea. Y es porque ahí aparece una falla. Si uno observa la estructura de los fiordos del sur, son todas estructuras de fallas. Con los lagos, si alguien vive al lado de un lago, ¿puede pasar algo peligroso o similar a un tsunami de lago? ¿Puede pasar? El año 2007, en el terremoto justamente del fiordo de Aysén, se generó por derrumbe un pequeño tsunami en el sector y justamente tuvieron víctimas. Así que son situaciones ya observadas en eventuales eventos. Pero antes de eso también ¿Y se puede chupar así un lago por abajo si se abre una falla abajo de un lago? Se puede hacer zoom ahí. Pero ya tuvimos un problema similar, muy parecido en Panguipulli. No. ¿En Panguipulli? Sí. ¿Sí? ¿Sí? En Panguipulli, hace años atrás. Hacia afuera y después la luna. 10 de la mañana con 1 minuto. Claro, lo que pasa con eventos sísmicos, el agua tiende justamente a moverse. Tengo la mano en la masa, pero tengo Pablo enfrente a mí, entonces quiero un poco aprofundizar un poco el tema del agua dentro de los terremotos, el Mapocho, los lagos, todos los ríos, cómo pueden afectar también a la gente que vive cerca. Todo va a depender justamente de la magnitud del evento. Observado el registro, hemos visto que grandes eventos sí pueden producir cambios en los cursos y también pueden generar dado los derrumbes, algunos represamientos, como lo ocurre en el año 60. En el caso Mapuche no hay antecedentes de situaciones como esa, más bien los desbordes del río Mapocho son por eventos meteorológicos. Profesor, pero si el último grande, el 2010, fue 8.8, ¿qué podríamos esperar con respecto a la falla San Ramón? O sea, no hay por lo menos una relación sistémica asociada a lo que es el evento de 27 de febrero, porque tiene un comportamiento independiente, porque es una falla que es superficial, estamos hablando de 10-12 kilómetros, y el evento de la costa ocurrió a mayor profundidad y además en zona costera, ¿ya? Siempre es importante e interesante investigar las causas-efectos en Chile de los grandes eventos, especialmente lo que tiene que ver con erupciones volcánicas. Y ahí tenemos algunos casos muy interesantes, como ocurre en el año 60 y el sector del Cordón del Caulle, y también lo que pudo haber ocurrido en el año 2010 con las erupciones volcánicas posteriores, que se trabajan como hipótesis hoy en día las situaciones correlacionales que hay entre estos grandes eventos. ¿Qué pasó con la falla puntualmente para el último gran terremoto que tuvimos? No hay, por lo menos no hay antecedentes de relación específica 27F de falla. Justamente lo que se apunta hoy en día con el monitoreo que se está realizando con estos 12 instrumentos que se están instalando en la falla es justamente llegar a comprender esa escala. Ya, porque hoy en día estamos un poco escuchando la falla o viéndola de una manera bastante sesgada. Porque necesitamos escuchar la falla y evaluarla instrumentalmente, porque hoy en día tenemos muy pocos datos, no solo de esta falla, sino de que todas las fallas de nuestro país. Pablo, una pregunta. Dígame, Jim. ¿Cómo conoces todo de lo que va a pasar? ¿Dónde vives tú? Quisiera todo, en el sector de la Florida, sector sur de Santiago, de la Florida. Ya, entonces ya está medio cagado también, sí. O sea, estamos cerca de la zona, pero creo que la prevención ya de alguna manera está levantada. Para redondear, quizás como frase final, para no asustar a la gente, sino ¿cuál es el mensaje, Pablo, que a ti te parece interesante para prevenir? Siempre es bueno estar preparado, es decir, identificar la zona segura de mi vivienda, identificar la zona segura en la zona exterior, mi kit de emergencia, siempre linterna, agua, alimentos no perecibles, una planificación adecuada, si no está la familia reunida en un evento donde nos juntamos, ya. Claramente sabemos que los celulares no hay que usarlos, hay que usar ojalá la mensajería de texto. O sea, conversar y tener reconocido el protocolo internamente. Y también para la gente que está buscando propiedad, quizás que se metan a hacer Onemi, y Onemi tiene el visualizador que va indicando dónde están las zonas que tienen eventualmente riesgo. Y es importante informarse. Hoy en día más que nunca la información está disponible. Ya ustedes pueden acercarse tanto a la oficina especializada que es la ONEMI, como también a la oficina que están en los municipios con los respectivos mapas de riesgo. Don Pablo Salucci.